profe. Ya voy a volver a repetir porque no había puesto a grabar. Chiquillo, la próxima semana, martes 6, tiene una evaluación en educación ciudadana, que es lo que entra todo lo que hemos visto hasta ahora. Los derechos de las personas, el voto, vamos a ver el derecho humano. Y el próximo martes, entonces, vuelvo a repetir, es la prueba propiamente tal de esta parte de la materia que estamos viendo. Con los tres trabajos que ustedes entregaron durante las 3 semanas anteriores, esa va a equivaler a un porcentaje de la nota de la próxima semana. Así que no lo haya hecho, tiene la obligación de enviar para hacer la corrección. Yo creo que entre mañana y el viernes, no el viernes feriado, entre mañana y el jueves, voy a enviar los tres trabajos ya corregidos. ¿Estamos listos? ¿Estamos ok? ¿Alguna duda? No, no hay dudas. Antes de empezar, necesito que vean el siguiente video. Dura un poquito, dura 11 minutos, pero es sumamente importante que ustedes lo vean. Hola, Denise. Gracias por prender la cámara. Hola, profe. ¿Se corta el pelo? Ajá, sí. Hola, Serio. Laura. Hoy que hace frío hoy día. Sí. Si se dan cuenta, chiquillos, tengo nueva sala de clase. Estoy en mi casa, por fin. Profe me pregunta por qué los profesores niegan al colegio. Porque había que ir, porque el ministerio pedía que fuera. Hola. Mm, Sí, sin alumnos, que usted no lo crea, era medio extraño. Bueno, había que ir. Vamos a ver el video. ¿Qué son los derechos humanos? Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's tough. Wow. Права человека. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large. Que tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Because we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente.
hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder. Hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente. Ya, después vamos a seguir viendo el video aquí. Esta es la introducción a lo que vamos a ver hoy día. Entonces, página 96. Página 96 a la 103. Vamos a ver en primer lugar, chiquillo, acá. Vamos a ir viendo acá, chiquillo, en la práctica. ¿Qué tan universales son los derechos humanos? Ya lo vimos en el video que estábamos observando. Desde Ciro el Grande en adelante, siempre se ha ido cambiando y siempre se ha ido perfeccionando los derechos humanos. Ya lo vimos.
Ciro el Grande, posteriormente en Grecia, en la India, en Roma. De ahí hacemos un salto sumamente gigantesco hasta aproximadamente 1779, por la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Posteriormente tenemos a 1789, por la Revolución Francesa, en donde se pide igualdad, nada más que eso, igualdad. Y si la corona británica mantiene y entrega sus derechos a través de la Carta Magna, ¿por qué los colonos de las colonias del norte no pueden tener los mismos derechos? Eso mismo ocurrió, chiquillo, con España. Si nos dimos cuenta ahí en el video, en España, perdón, en Europa están todos los derechos por haber. Todos los derechos están sumamente claros. Pero para el resto del mundo no pasa nada. No pasó nada. Por eso Gandhi se levanta en protestas pacíficas y logra acuerdo con los británicos. Nuevamente los británicos. Nuevamente los británicos acá, chiquillos, se nos dan cuenta del imperialismo. ¿Qué más tenemos acá, chiquillos? Que la característica principal de los derechos humanos es que deben ser reconocidos por sobre cualquier ideología o tendencia política. Esta condición ha llevado a que buena parte del mundo haya ratificado la mayoría de los principales acuerdos de Naciones Unidas sobre derechos humanos. Sin embargo, existen algunas excepciones. Acá vemos en el recurso 1, chiquillos, decenas de convenios, declaraciones, protocolos, principios, directrices y reglas que Naciones Unidas promueve internacionalmente. Pese a su gran número, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos ha identificado 9 de ellos como los instrumentos centrales de su labor, a los que se suman otros 9 protocolos específicos. En este recurso incluimos los 18 instrumentos en cuestión y un mapa que divide a los países según la cantidad de acuerdos que sus gobiernos han ratificado. Vamos a Chile, que es lo que nos importa. Chile tiene entre 15 a 18 tratados internacionales de derechos humanos ratificados. Vean Estados Unidos, entre 5 y 9. Sumamente bajo. Lo mismo que China, la India, algunos países africanos, algunos países musulmanes, entre 5 y 9. Dice en la página 97 que acá tenemos los 18 tratados internacionales que versan sobre derechos humanos. Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Convención sobre los derechos del niño, Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, Convención Internacional sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos 18 protocolos, 18 convenciones, 18 acuerdos. Chile, cada uno de estos lo ratificó. Por lo tanto, Chile lo debe respetar y lo debe promover. Ojo, chicos, niñas. Aquí tenemos la Constitución. Viene un derecho, un acuerdo cualquiera, de todo acuerdo que le leí, está a la par con la Constitución. No puede estar ni sobre ni bajo la Constitución.
Y la Constitución no puede estar ni sobre ni bajo un tratado que hable sobre derechos humanos. Dice acá, chiquillo, este es un correo de la UNESCO, dice, por otra parte, algunos arguyen que la defensa de los derechos humanos es la defensa de valores exclusivamente occidentales. ¿Por qué piensan eso? Porque, en primer lugar, la sede de la ONU está en Nueva York. La Corte Internacional de Justicia está en La Haya. El Alto Comisionado de Derechos Humanos está en Bruselas. ¿Dónde nacieron los derechos humanos? En Francia. Si lo vamos a hacer así como moderno. ¿En qué sector? ¿O en qué lugar? En París. Y de ahí se extendió. De ahí se juntó con la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y si vamos aún más a la historia, la Carta Magna, que es la primera constitución escrita y que habla sobre derechos humanos en Inglaterra. Porque en Inglaterra ustedes, chiquillos, no van a encontrar una constitución como la que tenemos aquí en Chile escrita, sino que es oral. Y por eso se dice que está llena de derechos naturales. Es algo que nosotros pensamos que si hacemos un daño, lo vamos a provocar, por ejemplo. Los derechos humanos son universales, como decía el video. La Anaís, la Monse, la Laura, la Maite, el Adam, la Londra, Baltasara, la Ánix, Martín, Tamara, Maximiliano, Martina, Joaquín, Benjamín, Vicente, Mialay, Bárbara, Tania, yo, la tía Alejandra, que estaba delante aquí, la tía Carolina, que también estaba aquí en la sala. Cada uno tenemos derechos humanos, ni más ni menos. El Adam no puede tener un derecho más que la Laura. O la Laura no puede tener un derecho menos que el Martín. Ni nadie puede tener derechos humanos sobre el otro. Eso es lo más importante, chiquillos, que hay que reconocer. Y no solamente, no puedo decir, ¿sabes qué? Yo voy a elegir 3 derechos. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la vivienda. No. Todos tenemos los mismos derechos. Todos por igual. Aquí no hay nadie que se siente con la atribución de eliminar a una persona. No, o sea, es que me cae mal. Te va ahí. No, no es así, chiquillos. Los derechos humanos son intangibles, son de cada uno. Mi derecho humano lo voy a respetar, como también voy a respetar el derecho humano de todos ustedes. Sigamos viendo el video. Hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó.
Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Yo creo que está sumamente bien explicado con este video sobre los derechos humanos. Está sumamente bien relatado la historia de los derechos humanos, cómo nacieron, a cómo lo tenemos. Y vamos a la segunda parte, página 98 a la 103. Dice, a ver, vamos a leer. Tania, Dígame. lea por favor página 98. No tengo el libro, profe, lo tengo que ir a buscar al colegio. ¿Cómo si usted no le llegó el libro? ¿Cómo? Al cuarto medio no le llegaron los libros, Sí, en el colegio lo teníamos. pero no de historia. Bueno, ya. Estamos utilizando el libro de tercero medio, no el de cuarto. ¿Cómo hay hecho las actividades anteriores? Lo busco por internet, el libro. Ya, pues sácalo de ahí, pues. El libro por mientras. Ya, Laura, ¿puede leer usted, por favor? La libertad de expresión y derechos humanos. Los estados deben garantizar el respeto y promoción de los derechos humanos. Uno de ellos es la libertad de expresión, la que se caracteriza, entre otras cosas, por condenar la censura y promover distintos medios de comunicación e información libres y plurales. Bien. Entonces, ¿qué es la libertad de expresión? Dice acá, es un derecho fundamental de las personas para decir, manifestar o difundir de manera libre lo que piensan sin que por ello sean hostigadas o censuradas. Es la libertad civil y política característica de los sistemas democráticos. Es imprescindible para el respeto de los demás derechos. La expresión entendida en el sentido amplio, si sea la palabra hablada, escrita, y toda producción audiovisual, manifestación cultural, artística o política, está protegida en los principales tratados y declaraciones internacionales. Entendida también como libertad de pensamiento. Su expresión directa es la libertad de prensa.
¿Por qué es importante? Porque garantiza el acceso a la información con diversidad de voces y fuentes de información. Es una pieza clave de todo sistema democrático para que las personas puedan participar del proceso de formación de la opinión pública. Implica la búsqueda de la verdad y la promoción del conocimiento. Es crucial para asegurar la autorrealización individual y para que las personas puedan expresarse libremente. Entonces, ¿cuál es el rol de los periodistas? Si esto tiene que ver con la libre expresión. El periodismo independiente funciona como un controlador de la sociedad y de las acciones de gobierno. Vamos a dejarlo hasta ahí. Miren, acá tenemos el caso claro de lo que le ocurrió al periodista el fin de semana en Tirúa, si es que no me equivoco, en la provincia de Arauco, allá en Biobío. Independiente de quién haya sido el que hizo el ataque, es una incitación, es un peligro para la ocurrencia, para la libre expresión. Por eso es tan importante, chiquillos. ¿Y qué dice el índice de libertad de prensa? En la página 99. Buena situación, obviamente, en los países nórdicos. Situación satisfactoria en Canadá, en Australia, en Sudáfrica, en parte en Europa. Problemas evidentes en casi toda Latinoamérica, Estados Unidos. Situación difícil, Venezuela, Colombia, México, Bolivia, África, Rusia, China. Situación muy grave, China, Corea del Norte, sectores de África, nuevamente. Esa es la situación de libertad de prensa. Entonces, ¿qué pasa cuando se bloquea la prensa? Cuando se censura. Estamos frente a una vulneración de derechos humanos. Personalmente, yo creo que es la vulneración más importante de derechos humanos que se hace a nivel mundial. Todos nosotros tenemos derecho a tener opinión. Todos nosotros tenemos derechos a expresarnos. Todos nosotros tenemos derecho a tener una información fidedigna, sin sesgo político, porque ya nos vamos a los partidistas y nos vamos a los extremos. ¿Qué pasa con la brecha de género? La brecha de género. Creo que, si lo tengo listo, dejen buscar el otro video sobre lo que estamos viendo, que es la libertad de expresión. ¿Profe? Dime. Entonces los derechos humanos no se cumplen de todas formas, o sea, de la misma forma en todos los países. Exactamente. Exactamente. Pero un poquito. ¿Y eso por qué no se cumplen? Por la sencilla razón de que en los países, por ejemplo, en Venezuela, en Colombia, en México, en Corea del Norte, en China, no existe una libertad total. En México sabemos lo que pasa con la delincuencia, con el narcotráfico, lo mismo que en Colombia. En Venezuela una dictadura. En Cuba un país que apenas puede sobrevivir. En China otra dictadura. En Corea del Norte otra dictadura. En los países musulmanes está más presente el Corán que la ley. ¿Ya? Vamos a ver un video sobre expresión, libertad de expresión.
Que tú y yo, es decir, nosotros, podamos libremente expresar lo que opinemos sin ser perseguido por ello, es básicamente porque durante muchísimos años nuestros antepasados, los seres humanos, lucharon porque este derecho no solo fuera reconocido en un trozo de papel, en una Declaración Universal de Derechos Humanos y posteriormente recogido en otros tratados y normas internacionales, sino sobre todo porque se luchó porque este derecho a la libertad de expresión fuera garantizado y protegido. El artículo que recoge este magnífico derecho es el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 20 de nuestra Constitución española. Como cualquier derecho, debe ejercerse con responsabilidad y su límite aparece cuando se vulneran los derechos de otras personas. Esto quiere decir que a la hora de usar tu libertad de expresión, debes tener en cuenta y vigilar el uso de ciertas palabras o símbolos que podrían atentar contra el derecho al honor y a la integridad física de otras personas. Por tanto, los comentarios que incitan al odio, apología de la violencia, injurias, calumnias, los insultos que atentan a otros derechos humanos, hacen que tu derecho a la libertad de expresión se vea limitado. No solo limitado, sino que puede llegar a ser totalmente eliminado. Y es que en estos casos la libertad de expresión desaparece, deja de ser un derecho y puede llegar a convertirse en un delito o una falta. Lo que quiero decirte a ti que me estás viendo es que aproveches la oportunidad de expresar, exteriorizar y compartir con el mundo tus ideas, opiniones, pensamientos, pero hazlo de forma responsable. Y siempre, siempre, siempre recuerda lo que dijo un día Jean-Paul Sartre. Perdón. Ya. Dejen volver a la clase. Entonces, chiquillos, yo creo que queda más que claro ahí la libertad de expresión. Es súper importante. Sumamente importante. Vamos a la última parte. Diverso por iguales, el caso de la brecha de género. Wow, medio tema. Ese sí que es temazo. Página 100 en adelante. El principio de igualdad es la garantía de que nadie es superior a otro en dignidad y que todos tenemos los mismos derechos. Se ve sumamente bonito. Se ve sumamente bonito escrito. Pero sabemos perfectamente que no es así. Se ve lindo que todos seamos iguales. Que nadie es superior a otro. Que todos tenemos los mismos derechos. Y ahí es cuando aparece la brecha de género. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, recurso 1, el artículo 1 y 2, está sumamente claro. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Lo mismo que dice nuestra Constitución, obviamente. Y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Fraternalmente. O sea, yo debo ser fraterno con otra persona. Y al ser fraterno con otra persona, estar pendiente, ver lo que le puede ocurrir a una persona, lo que necesite, acompañándola. Vamos a tratar de disminuir esta brecha de género. Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como un territorio bajo administración
fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. Por ejemplo, si alguien del Corea del Norte necesita que sus derechos también se respeten, aunque estén viviendo en una dictadura, la ONU y el Alto Comisionado de Derechos Humanos tienen el derecho de exigir el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, aquí en Chile, después del estallido social, el Alto Comisionado vino a nuestro país, como se dice, vino a la oficina de la expresidenta Bachelet a Chile, porque ella es la encargada de este Alto Comisionado. Fue a Venezuela, fue a China, fue a todos los países donde se les pide que vayan a hacer una visita. No una visita de cortesía, porque no es nada agradable que a un gobierno le digan que en tu país se están violando los derechos humanos. ¿Qué pasa en Chile con esta brecha de género? En primer lugar, chiquillos, la brecha de género en nuestro país va desde lo más simple, que es el acceso a la educación, acceso al agua potable, ganar, por ejemplo, una mujer que gane el mismo sueldo que un hombre, de las oportunidades laborales, en la política, y vamos por partes. En la parte económica, ya está más que comprobado que las mujeres ganan entre un 30 y un 35% menos que los hombres en el mismo cargo, simplemente por ser mujeres. Aquí en nuestro país, chiquillos, se intenta que esa brecha desaparezca, un montón, pero tendría que desaparecer. En educación, todavía hay carreras marcadamente masculinas o marcadamente carreras femeninas. En política, ¿cómo insultaban a la expresidenta Bachelet cuando se instaló en la política de nuestro país, que se tiró como candidata en la primera elección de ella? ¿O qué le pasó a la Isquia Sicher la semana pasada cuando hizo un comentario sobre el ministro de Salud? A ustedes mismos, chiquillas, vean ustedes, ¿sus derechos humanos se respetan al 100%? ¿Por qué tenemos que recordar el 8M o el 8 de marzo? ¿Por qué hay que Porque no celebrar? se respetaron, pues. Exactamente, exactamente. Porque estamos en la costumbre occidental, ¿por qué debemos celebrar el 8 de marzo si es que debemos conmemorar? Y más que conmemorar, hay que exigir que se acaben todos los tipos de discriminación hacia la mujer. Yo por eso este año no saludé a ninguna mujer, no le dije, feliz día de la mujer. No, porque no corresponde. Sino que al contrario, hay que estar ahí, estar apoyando, desde la vereda del frente o desde el lado de la mujer, donde sea. Y ahí entonces, chiquillos, vemos esta brecha de género que es abismante. Yo creo que a ustedes le comenté esto. Una persona pobre, y si es mujer, es doblemente pobre, porque la pobreza en Chile se ha feminizado. Dime, Anaís. Pero fue no solamente en las mujeres. Y sí se ¿Ya? encuentra discriminación entre los hombres. Por ejemplo, hablando personalmente, mi papá tiene un amigo que pidió pensión para sus hijos ¿Ya? y cuando fue, no sé, a la municipalidad, no sé a dónde fue,
Literal, la muchacha se arriba de él Ujú. por pedirle pensión a la mujer que le diera, porque no se preocupaba de sus hijos. O Sí, sea, no es un uno, tema de discriminación solamente a la mujer, sino que un hombre no puede pedir pensión a sus hijos a una mujer. Entonces, como que eso es verdad. ahí también hay un tema de sexismo. Sí, obvio, 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 sí, está muy relacionado todo junto ahí, todo, tal como dice su compañera, en donde ver la forma en que se va a entregar esta educación no sexista, en esta educación no discriminatoria. Por eso siempre hay que decir niños y niñas, alumnos, alumnas. Eso es un primer paso, chiquillo. Es el primer paso que podemos ver, que podemos entregar. Ya, chiquillo, actividad. Acá dice la página 102, pero es la página 101 por si acaso. O si es que no sé qué le pasa a mi computador, se está volviendo loco. Ahí sí. Página 101. 1 y 2. Pero quiero que veamos el 2 simplemente, porque el 1 es un discurso que ustedes deben escribir, pero eso no lo vamos a hacer. Dice la 2. ¿A qué se refieren las autoras del recurso 2? Desafío pendiente para alcanzar la igualdad de género. Al decir que es necesario un cambio cultural en Chile para acabar con la brecha de género. Ya. Opiniones. Más que hacer la actividad. Opiniones. ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Por qué es necesario un cambio cultural en nuestro país? Para cambiar, para acabar con la brecha de género. ¿Pero a qué se refiere como con cultural? Hacer un cambio. Es que ya, si te doy la respuesta del cambio cultural, te voy a dar la respuesta completa. A ver, cambio los paradigmas en nuestro país, por ejemplo. Que la Profe, mujer- se refiere a que cambiar la forma de pensar. Exactamente. Ya. Muy bien. Vamos entregando respuestas, nos quedan 5 minutos de clase. Adam, entrégame una respuesta con respecto al cambio cultural. Con cambio cultural se refiere más que nada a cambiar, como dijo mi compañera, la forma del pensar de las personas, más que establecer Exactamente. leyes y cosas así, generar una costumbre. Exactamente. Sí. ¿Y cree que en nuestro país es necesario hacer ese cambio? Sí. 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 ¿Por qué, Alondra? Porque quizá, por lo menos aquí en Chile, la gente es incluso más cerrada que en otros países su manera de pensar. Ya, ya. Baltasar, ¿qué tiene que opinar? Nada, profe. ¿Por qué nada? Es que eso es como la forma de pensar nomás que hay que cambiar. ¿Y qué forma de pensar cambiarías tú? Eh, es que en realidad todo está mal. Pero dame un ejemplo de forma de pensar para acabar la brecha de género y con eso terminamos. Y con eso no te muerto más y seguir durmiendo. No, no está durmiendo. Ah, ya, ya. Un ejemplo y no te pregunto más. Mm, Yo sé que muchas y muchos aquí tienen ejemplo, ¿cierto? Pregúntale a ellos, No, pues te estoy preguntando a ti, pues, Walter. Así que, que ahora no se me ocurre nada, profe. ya, mira, cuando te den la respuesta y decir, uy, pero ¿por qué no se me ocurrió decirlo? Es algo tan simple. Ya, ¿alguien tiene alguna idea de un cambio de pensamiento, un cambio cultural? Yo creo que influye mucho la educación sexual, pero no solo en Ya, cómo ya. referirse a sexo, No, en, no, sí entiendo. en cómo mantener una relación saludable entre parejas y todo eso. Ya. Yo creo que Laura, hay muchos perdón, Tania. temas que hay como socialmente en Chile. Ya. Muchas gracias, Tania. Laura, levantaste la mano.
Sí, que igual es como súper difícil cambiar ese pensamiento en la gente porque más que nada, o sea, yo sé que las generaciones más de ahora tenemos un pensamiento muy distinto en torno a como las diferencias de género y todo eso, pero es muy difícil cambiarle el pensamiento a un hombre que está todo beneficiado y está por ahí arriba. Por ejemplo, hace poco yo veía un video de una niña que estudió Derecho y ella decía que siempre cuando le tocaba litigar con un hombre, como que le decían, ay, mi niña, yo la vi media complicada, por eso la dejé ganar nomás. Ujú. Pero es como que le quitan todo el esfuerzo, todo lo que ella hizo, solo porque es mujer. Exactamente, exactamente. ¿Alguien más tiene que entregar otro ejemplo, chiquillo, de cambio cultural? Cambio de pensamiento, La crianza. la crianza, porque muy bien a la otra. Y aquí nos vamos a ir derecho con esto, vamos finalizando. La crianza. Muchas mamás crían a sus hijos como potenciales hombres machistas. Te voy a ayudar, por ejemplo, te voy a ayudar a hacer el aseo. Te voy a ayudar a cocinar. No, pues, O pues, las ¿cómo voy a mismas ayudar? mamás Pues que esto no pasa. dejan meterse a los hijos a la cocina o cuestiones así. Exactamente, exactamente. Y todo eso está también que nosotros, me incluyo junto con ustedes, nosotros, estas nuevas generaciones, ya tenemos un cambio en el paradigma, tenemos un cambio en nuestra visión cultural. ¿Y por qué? Porque sabemos que está errado. Chiquillos, dichos, quien te quiere, te aporrea. Los chistes sexistas, la sexualización de la mujer. Hay un dicho que yo una vez lo escuché que quedé así como muy para adentro, que era como poto dormido no tiene dueño, una cuestión así. Exactamente. Y yo lo escuché, más encima lo escuché de mi abuela y quedé como, no, ¿me estáis? Sí. Quedé muy ¿Eh? adentro. Exactamente. Entonces ahí nos damos cuenta, chiquillos, cómo esta brecha de género, desde lo más simple, desde los cambios más simples en adelante, se puede, se puede hacer cambios.